está en el cielo con el rollo en su mano y ahora lo va a abrir. Los santos ángeles le rodean, volando a su derecha y a su izquierda, alabando al Padre y al Cordero. Los santos también están parte de esta escena celestial, viendo la ira del Cordero derramado sobre el mundo cada vez que abre uno de estos sellos. Hay una sola razón que estos juicios caen sobre la tierra y es por el pecado del hombre. Dios es justo y Dios es santo y no puede mirar al pecado, tiene que castigar al pecado. La razón que hay enfermedad en este mundo es por el pecado. La razón que hay tristeza en este mundo es por el pecado. La razón que hay muerte en este mundo es por el pecado. Toda cosa mala que hay en este mundo es un resultado del pecado. El hombre se ha hecho un enemigo de Dios. Ha puesto su cara en contra del creador del universo y ha hecho una guerra en contra de Dios. Pero esta guerra no es una guerra santa y Dios no pasará por alto esta rebelión. Dios en toda su fuerza va a aplastar al hombre. Dios será victorioso y el malvado sufrirá perdición en el infierno para toda la eternidad. Dios es un Dios de venganza. Él dice, mía es la venganza. Lo que leemos esta mañana tal vez le va a espantar. Tal vez será una sorpresa, una prédica que nunca has escuchado antes. Tal vez vas a decir, esto puede ser la verdad. Dios actúa así, Dios hace estas cosas, pero hay que acordarse que Dios es justo y nosotros somos malos. El hombre es el que ha declarado una guerra contra Dios cuando pecó contra él. Cuando lees que Dios mata, cuando lees que Dios abre la barriga de la mujer embarazada y mata al bebé adentro, acuérdense que Dios es justo. El resultado del pecado es la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno, diciendo, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos. Y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra,
como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Dividimos este capítulo en 3 secciones, versículos 1 a 8, los 4 sellos de juicio. Versículos 9 a 11, la protección divina de los santos. Y versículos 12 a 17, el terror de los sacrilegios. Los primeros 4 jinetes abren la primera sección, están cabalgando el juicio de Dios. A lo largo de la historia es lo que representan estos 4 caballos. En la Biblia, el Espíritu repite los 4 juicios terribles de Dios. Abre la Biblia a Ezequiel 14, 21. Los 4 juicios terribles de Dios son la espada, el hambre, la pestilencia y la bestia. Y aquí estos 4 caballos representan los 4 juicios terribles de Dios. En Ezequiel capítulo 14, versículo 21, la Biblia dice: por lo cual así dice Jehová el Señor: cuanto más si yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada y hambre y mala bestia y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Cae Edom y vi, otra vez comienza una nueva sección, el abrir de estos sellos. La búsqueda fue hecha y solo uno fue encontrado para abrir este pergamino, para romper los sellos, y es el Cordero Jesucristo. Y cuando Él abre los sellos, juicio cae sobre la tierra por el pecado del hombre. El hombre ha quebrado la santa ley de Dios, y cuando Dios abre el libro, juicio cae sobre el hombre pecador. El primer juicio, de cual leemos aquí, en versículos 1 y versículo 2, dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La bestia es este primer juicio de los 4 juicios terribles de Dios. La bestia es un sistema mundial de maldad en contra de Dios. Está representado en la Biblia por los pueblos de Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, los enemigos de Dios. Y Dios ha utilizado la bestia, el sistema mundial, los poderes mundiales, para atacar a Israel, para atacar a Jerusalén y su pueblo amado. ¿Por qué? Porque ellos andaban tras dioses falsos. Ellos dieron la espalda a Dios y andaban en su pecado, y Dios castigó a su pueblo. Dios mandó a Asiria a Jerusalén. Y el pueblo de Asiria era un pueblo malvado, adorando dioses que no existen. Pero Dios usó este pueblo y el rey de Asiria para ir a Israel, para matar a los judíos y para sacar a Israel fuera de Canaán, la tierra prometida que Dios dio en el pacto de Abraham. ¿Por qué? Por el pecado de Jerusalén. Dios también mandó a Babilonia para ir a Jerusalén. Y cuando Babilonia llegó allá, llevaron cautivos. Los israelitas les llevaron fuera de su pueblo, fuera de Canaán, a otra tierra. Dios castiga a su pueblo a causa del pecado. Hay 4 interpretaciones de quiénes son este caballo blanco y él encima. Uno cree que es el anticristo encima de este caballo blanco. Pero ¿qué color es el caballo? Es blanco. El anticristo y las fuerzas
malas nunca se representan en la Biblia como blanco. El color blanco representa pureza, representa santidad. Por eso sabemos que el que está encima de este caballo blanco no puede ser el anticristo. Tampoco las fuerzas malas vencen. Dios es el que vence. Otros dicen que es Jesucristo encima de este caballo blanco, pero Jesús está abriendo los sellos de este libro. Entonces, ¿cómo va a estar allá cabalgando si está abriendo los sellos? No puede ser Jesús. Otros dicen que es el Evangelio, que está derramado en todo el mundo. Pero vamos a ver que estos 4 caballos representan los 4 juicios terribles de Dios. Abre la Biblia a Jeremías capítulo 14. Vamos a leer versículo 12. Después de Salmos, después de Isaías, tenemos Jeremías 14. Dios mismo es el que pelea contra el pecado. Y estos 4 caballos y los jinetes representan los 4 juicios terribles de Dios en que Él pelea contra el pecado. Jeremías 14:12 dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Estos son los juicios de cual leemos aquí en Apocalipsis capítulo 6. Leemos sobre la bestia, leemos sobre el hambre, leemos sobre la pestilencia y la espada. También vemos estos mismos juicios en Jeremías 21:7. La Biblia dice en Jeremías 21:7, y después dice Jehová, entregaré a Sedequías rey de Judá y a sus siervos y al pueblo y a los que quedaren en la ciudad de la pestilencia, de la espada y del hambre, y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus enemigos. ¿Qué dice Dios? Dice Dios, yo entregaré a ellos a la espada, al hambre, a la pestilencia y al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dios está haciendo esto y esto pasó. Dios entregó a Israel a las manos de sus enemigos. Babilonia y el rey Nabucodonosor llegaron a Israel y mataron personas y llevaron muchas personas cautivos. ¿Por qué? A causa del pecado del pueblo. Dios castiga el pecado con mano fuerte. Cuando estamos leyendo estos versículos, podemos ver que Dios está enojado. Dios dice, cuando ellos me entregan holocausto, cuando ellos traen la ofrenda, no lo aceptaré. Les voy a castigar por su pecado. Y Dios mandó estos 4 juicios sobre el pueblo de Israel, de cual leemos aquí en Apocalipsis capítulo 6. Vamos más allá, Jeremías 24:10. Jeremías 24:10. La Biblia repite y repite estos 4 juicios de cual leemos aquí en Apocalipsis capítulo 6. En Jeremías 24:10 la Biblia dice, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Ahora Dios dice que Él va a exterminar a su pueblo amado a causa de su pecado. Dios es justo y Dios tiene que castigar el pecado. Entonces piensa en la manera que estás viviendo ahora. Si estás viviendo en pecado, estas palabras son para ti. Dios manda juicio, castigo sobre nosotros para el pecado. Vamos a Ezequiel. Hay muchos versículos más en Jeremías, pero podemos ver la misma cosa en Ezequiel. Después de Jeremías, después de Lamentaciones, es el libro de Ezequiel. Vamos a leer capítulo 5, versículo 12. 5:12 en Ezequiel. Y la Biblia dice, 1/3 parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y 1/3 parte caerá a espada alrededor de ti. Y 1/3 parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Dios mismo está diciendo, yo voy a hacer esto. Cuando castigo,
cuando maldad, guerra, hambre, pestilencia, cuando muerte pasa, Dios mismo nos dice aquí que Él es que está enviando esto y es un castigo por el pecado del hombre. También hay muchos versículos más en este libro de Ezequiel. No es necesario leer todos, podemos leer uno más en Ezequiel 6:11. La Biblia dice, así dice Jehová el Señor, y haré con tu mano y huella con tu pie y di, ay de los males de la casa de Israel por todas las abominaciones, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que estuviere lejos morirá de pestilencia, y el que estuviere cerca caerá a espada, y el que quedare y fuere sitiado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. Dios está enojado por el pecado de su pueblo y aquí nos dice que Él castiga este pecado. Vamos a Apocalipsis otra vez, capítulo 6. Ahora vamos a leer versículos 3 y 4. Apocalipsis 6:3 dice, y cuando Él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Aquí es el segundo juicio terrible de Dios, la espada. Es diferente que la bestia, porque la bestia es una guerra grande. La espada, en cambio, es este caballo rojo, bermejo. Es el jinete encima de él que Dios mismo manda. ¿Y qué pasa? Es que las personas que viven en sus casas con sus familias no pueden vivir en paz, porque los vecinos vienen con la espada para atacar, para matar, para robar. La espada es diferente que la bestia, en que la bestia es una grande guerra. Pero aquí, la espada es, no hay paz en la casa, no hay paz en el barrio. Dios manda la espada. Esto no es la única cosa que Dios. Vamos a leer sobre la espada en Éxodo 22, el segundo libro de la ley. Éxodo 22:24. Podemos leer sobre cada uno de estos juicios terribles. Estos 4 jinetes representan los juicios de Dios que han caído sobre el mundo a lo largo de la historia. Esto no está hablando sobre el futuro. Podemos ver ahora que Dios está diciendo que Él va a hacer esto a Jerusalén, a Israel, y Dios cumplió esto. Éxodo 22:24 dice, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras esposas quedarán viudas, y huérfanos vuestros hijos. ¿Quién hace esto? La Biblia dice que Dios hace esto. Dios deja a los niños huérfanos. Dios deja a las mujeres viudas. Dios hace esto. Otra vez. ¿Por qué? El pecado. El hombre ha sido un rebelde contra Dios, un enemigo de Dios. Vemos la misma cosa. La espada en Jeremías 11:22. Jeremías 11:22. Yo estoy escogiendo solamente 2 versículos sobre cada uno de estos juicios. Aparece a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia del mundo que el asunto es que Dios castiga el pecado. Jeremías 11:22. Y la Biblia dice, así pues dice Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. Dios mismo está haciendo esto. Ahora regresamos a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer versículos 5 y 6. Apocalipsis 6:5. Y la Biblia dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Este es el tercer juicio terrible de Dios, el hambre. 1 denario
es lo que gana un trabajador por trabajar todo el día. ¿Y qué puede comprar con un denario? Con su trabajo por un día que compra una medida de trigo. Una medida de trigo es suficiente para que coma una sola persona por un día. Entonces este hombre, si quiere comer trigo, tiene que trabajar todo el día solamente para comer ese día. También dice que puede comprar 3 medidas de cebada. Cebada es más barata que el trigo. Si tiene 3 personas en la familia, trabaja todo el día para dar de comer a 3 personas, a su esposa y a su hijo. ¿Qué pasa si tiene 5 o 6 hijos? Están muriendo en la casa. Esto es el juicio de Dios que Él mismo dice, yo enviaré hambre para que se mueren en la casa. Y esto pasó. Estos juicios representan el castigo de Dios a lo largo de la historia, en el pasado y en el futuro. Hoy día hay gente en India que están muriendo. ¿Y por qué? Ellos tienen vacas, miles, 10 miles de vacas, 100 miles de vacas en India, pero ellos adoran la vaca. La vaca es un dios para ellos y están muriendo de hambre. ¿Por qué? A causa de su pecado. Es un castigo de Dios. Vamos a Jeremías 19. Vamos a leer versículos 8 y 9 para leer sobre el hambre que Dios manda al mundo. Jeremías 19, 8 y 9. Y la Biblia dice, y pondré a esta ciudad en desolación y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y silbará sobre todas sus plagas, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el cerco y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus almas. Dios está diciendo aquí que Él va a mandar hambre, tanto hambre en Israel, que las mamás van a hervir agua en una olla y van a poner sus propios bebés allá para comerlos. Y esto pasó. Dios dice, yo estoy haciendo esto. Es porque su pueblo Israel le dio la espalda. Se fueron tras dioses falsos. Dios castiga el pecado. Dios odia el pecado. Dios es el mismo Dios que era en el Antiguo Testamento que es el Nuevo Testamento. Nosotros estamos leyendo Apocalipsis 6, el Nuevo Testamento. Vamos a Jeremías 44, 27. Jeremías 44, 27. Y la Biblia dice, he aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Dios mismo dice que yo voy a mandar el mal sobre ellos. Esto es su pueblo amado. Regresamos a Apocalipsis 6, 7. Apocalipsis 6, 7. Vemos cómo es el pensamiento de Dios sobre nuestro pecado. Dios odia el pecado. Apocalipsis 6, 7 dice, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí al fin de este versículo 8 leemos los 4 juicios terribles de Dios. Por eso podemos estar seguros de lo que hemos leído en Jeremías, en Ezequiel. Estos juicios terribles que Dios repite a lo largo de la historia son estos 4 jinetes: hambre, espada, pestilencia y la bestia. Y ahora, este color pálido significa verde o amarillo. Y el autor Homero usó esta palabra griega para describir las caras de temor de las personas. Y así representa este jinete, temor y muerte. Y Hades le seguía. Aquí tenemos los 4 juicios terribles de Dios. Abre la Biblia a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 21. Tal como todos los otros juicios de cual hemos leído provienen de Dios,
Este juicio no es diferente, proviene de la mano de Dios. Deuteronomio 28, 21 dice, Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. ¿Quién está mandando la pestilencia, la mortandad, la enfermedad? Dice, Jehová hará esto y Jehová hizo esto. Vamos a 2 Samuel 24. David pecó contra Dios. Y Dios dice, David, voy a castigar todo al pueblo. David era el rey de Israel, el representante de Israel para con Dios. Y David pecó y Dios castigó todo al pueblo por el pecado del rey. 2 Samuel 24, 13 dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya pestilencia en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Dios le envió. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque grandes son sus misericordias, y no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió pestilencia a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Aquí está diciendo que Dios mismo mató 70,000 hombres a causa del pecado del rey David. Dios odia el pecado. Un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo verde, los 4 jinetes que han estado cabalgando a lo largo de la historia. Estos jinetes son los 4 juicios terribles de Dios: hambre, espada, pestilencia y la bestia. Los jinetes representan los juicios de Dios que han caído sobre los pueblos desobedientes y rebeldes de todo el tiempo. Dios es un Dios de venganza. Oseas 13:15 dice, aunque él fructifique entre sus hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, subiendo de la parte del desierto, y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todos los vasos preciosos. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. La mujer embarazada va a estar abierta, el niño adentro va a morir. Dice, viento de Jehová, Jehová mismo está haciendo esto porque odia el pecado y tiene que castigar el pecado. El pecado es lo que está destruyendo el mundo. Es la razón por todo el mal que existe. Los terremotos que matan a las personas es a causa del pecado. Los tsunamis que matan miles y miles de personas, otra vez un resultado del pecado. Las mamás y los bebés que se mueren del hambre es un resultado del pecado. Dios manda su juicio contra pueblos desobedientes y contra personas rebeldes. Pero Dios también es un Dios de misericordia. Y Dios es fiel a su santo pacto. El Todopoderoso protege a sus hijos de la destrucción final. Sus hijos vivirán con Él. Nuestro hogar no está en este mundo malvado. Nuestro hogar es con Dios en el cielo, en Canaán espiritual. Nuestra patria, en versículo 9, en Apocalipsis 6, Jesús abre el 5º sello. Y vemos un grupo de los fieles debajo del altar de Dios. En medio de todo este sufrimiento, castigo, juicio, ira, muerte, vemos los santos en la presencia de Dios. Versículo 9 dice, y cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Otra vez vemos la foto del tabernáculo con estos fieles debajo del altar. Entrando la puerta al tabernáculo había el altar del holocausto y ahí regaban la sangre de los animales. Aquí vemos debajo del altar los santos. La sangre de ellos fue derramada
porque ellos no renunciaron al nombre de Jesucristo. Había mucha persecución contra la iglesia en la historia del mundo. Muchas personas se murieron a causa de no negar a Jesucristo. Por el evangelio de Jesucristo, las personas malvadas le mataron, pero aquí les encontramos. Aquí están en la presencia de Dios debajo del altar. Levítico 4:7 dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de la congregación delante de Jehová, y echará toda la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de la congregación. Este es el lugar donde encontramos estos santos debajo del altar de la congregación. Su sangre fue derramada porque en tiempo de aflicción y persecución ellos quedaron fieles. Y Dios quedó fiel a ellos. Aquí están en la casa de Dios, en el tabernáculo, en su presencia. Esteban está allá. Ellos, los judíos, le mataron por confesar el nombre de Jesucristo. Pedro está allá, crucificado con sus pies en el aire. Isaías está allá, cortado con una sierra en medio para no renunciar a nuestro Dios. Dios es fiel a su santo pacto. ¿Qué importa si los malvados derraman nuestra sangre en este mundo? Si vamos a estar con Dios, morir es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Pero estos, quienes se murieron como mártires por su testimonio fiel para con Dios, quieren justicia. Mira lo que estos dicen en Apocalipsis 6:10. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ellos claman con gran voz, pidiendo justicia, sabiendo que Dios va a vengarse. Y por eso le preguntan, ¿hasta cuándo vivirán estos malvados? ¿Hasta cuándo los moradores de la tierra, los malvados, van a estar aquí, los hijos de Satanás, sin juicio? Dios, vénganos. Es su llamada. Versículo 11 dice, y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaron sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios se les vistió en ropa blanca, mostrando que estos son libres de pecado, han entrado en la santidad, están confirmados en la santidad, la justicia para siempre. Estos son puros y sin mancha, herederos de las promesas celestiales, viviendo en Canaán espiritual, el cielo, con nuestro Dios. Su lucha contra el pecado ha terminado. Su mortificación de los deseos de la carne ha terminado. Estos han entrado en el reposo eterno. Y Dios ha quedado fiel a su promesa del pacto. Al principio, Emmanuel, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Como ahora ellos están en la presencia de los santos ángeles, en la presencia del Cordero, en la presencia de todos los santos. Pero Dios dice, todavía un poco tiempo más. Todavía más hermanos tienen que morir para la fe. Todavía habrá más mártires, más personas entregando sus vidas para el evangelio de Jesucristo. Los malvados todavía van a matar más hijos de Dios. Dios no nos dice en la palabra que vamos a vivir una vida de paz aquí en este mundo. Los malvados andan en pecado y muchas veces matan a los fieles, y esto es lo que vemos aquí. Dios dice, es necesario que más hijos míos se mueran y entren al cielo aquí conmigo antes de venir a Jesucristo. Y esto es lo que leemos en versículos 12 hasta 17. Habla sobre la segunda venida de Jesucristo, de cual están clamando estos santos, estos mártires en el cielo. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo van a vivir estos malvados? Dios dice, un poco tiempo más. Y ahora en versículos 12 hasta el fin, Dios dice, pero sí,
Jesús va a regresar, versículo 12 dice, y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado, y toda montaña y toda isla fue movida de su lugar. Si estas cosas son literales o no, es para perder el asunto. Si en realidad habrá un terremoto, si la luna se pone negro, si las estrellas se caen, es perder el asunto. El asunto principal es que juicio viene sobre la tierra y nada va a quedar lo mismo. Dios va a regresar al mundo. Jesucristo va a venir y no va a venir como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, no. Su segunda venida será como el león de la tribu de Judá para castigar al mundo. Jesucristo mismo va a atacar a los malvados y ¿quién puede ponerse de pie delante del juicio de Jesús? Versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, cae sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La lista de personas aquí son 7. Tal como las características en antes son, los sustantivos en versículo 7 son 7. Decir que la destrucción será total, que cada malvado será destruido. No ha de faltar absolutamente nada en el enojo de Jesucristo, en el juicio de Dios. El pecado ha destruido al mundo. El pecado ha hecho al hombre un enemigo de Dios. Y cuando Jesús regresa, será demasiado tarde para arrepentirse. Aquí encontramos estos malvados diciendo, ¿dónde puedo esconderme? Las montañas, las islas se mueven. Las montañas y islas representan los reinos de este mundo. ¿Hay un creyente que es un presidente o líder de un país en todo el mundo? No creo que hay ni uno. Ellos serán movidos. Dios va a quitar este reino malvado que ahora existe en el mundo. Va a caer completamente porque Jesucristo mismo va a alistar la espada para pelear contra ellos. Él va a regresar, dice la Biblia, con los santos ángeles en llama de fuego para juzgar. Ahora, mientras nosotros tengamos vida, tenemos la oportunidad para arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos la oportunidad para creer en Jesucristo, confesando nuestro pecado y sabemos que Dios es fiel para quitar nuestro pecado por la sangre de Jesús, no por nada que nosotros podemos hacer. Jesucristo mismo derramó su sangre por el perdón de pecado. Él lavó nuestros pecados y confiando en Él, Él quita nuestro pecado y podemos estar con Dios en el cielo alrededor de su trono en vez de buscando un lugar para escondernos cuando Jesús regresa. Ahora es el tiempo para confiar en Jesucristo porque cuando Él viene será demasiado tarde. Arrepiéntete y cree en Jesús.